Te voy a contar la historia de 3 vidas, complejos muy singulares, en donde se mezcla la mística, la fragilidad psicológica, el fanatismo, la dogma, la fragilidad de las emociones y el abuso desproporcionado hacia 2 pequeños. Claramente como comienza esto, ¿no? Tiene siempre un origen, en todo tiene un origen. En donde este origen se juntan 3 personas, y te voy a pasar a contar los nombres, los cuales incluso hay una película muy conocida hecha en los últimos tiempos, ¿no? Una película llamada La huérfana. Esta película tiene una base, la cual es mucho más macabra que incluso la misma película. Como siempre, las vidas reales, las vidas con la parte del no libreto, a veces tiene el lado B, que es mucho más crudo. Te voy a hablar de la vida de Clara y Catherine Maworak y de Barbore Skelova, la original huérfana, la real huérfana, de donde fue basada, donde se basó la película. Empecemos desde la base. La infancia de Clara Maurova y de Catherine Maurova, ambas 2 hermanas. Vamos a empezar a relatar su vida. En un pequeño pueblo de la República Checa, en Kurim, nació Clara Maurova en el año 1975. Pocos años más tarde nacería su hermana pequeña, Catherine. Ya desde muy joven, ambas 2 presentaban unos pensamientos inclinados hacia la mística o hacia el misticismo. Entre ellas planeaban sucesos futuros en donde harían algo muy grande al ser enviadas a lo divino y cumplir la misión de Dios le habían recomendado. Ya de por sí, esto habla de ciertos aspectos fanáticos. Clara pensaba que era la elegida para realizar importantes actos en la tierra. Su hermana tenía también ese pensamiento obsesivo y obcecato en lo que lo divino y en la religión católica, por lo que la retroalimentación entre ellas era más que evidente. Clara es descrita como una niña inadaptada, pues sus pensamientos tan obsesivos por lo espiritual la hacía muy diferente y en ocasiones incluso era rechazada. Sin embargo, ello no le impidió, al menos por un momento, llevar una vida aparentemente normal. Tras iniciar sus estudios universitarios, Clara
se marchó de la casa de los padres. Había conocido a un hombre con quien compartiría techo y acabaría contrayendo claramente matrimonio. De esa unión nacieron dos pequeños, Ondrek y Jakub. Sin embargo, el excéntrico carácter de Clara empezó a atraer problemas al matrimonio y la reacción violenta contra su marido terminaron por el acto del divorcio. Él termina solicitando el divorcio y alejándose de ella. Ella se quedó con la custodia de los pequeños y era considerada una madre ejemplar. Podía todo su empeño en el cuidado de sus niños, pero ambos pequeños debían ir al colegio durante muchas horas y por tanto Clara se quedaba sola todo ese tiempo. Ello provocó una profunda tristeza al quedar rodeada de soledad durante horas, días tras días. Por esta razón invitó a su hermana Catherine a que fuera a vivir con ella. Acá es donde entra nuevamente en escena Catherine. Todo parecía volver a estar bien en la vida de Clara, y pese a sus peculiaridades en su carácter, estaba logrando llevar una vida normal y tranquila. Pero todo cambiaría cuando una mujer llamada Bárbara Sharlova irrumpió en ambas dos vidas. Y no solamente en ambas dos vidas, en la vida de los dos pequeños, cuales fueron las víctimas también. Vamos a hablar un poco de quién es este personaje Bárbara Sharlova. Bárbara era una compañera de la universidad junto con Catherine. Y aunque tenía 33 años, su apariencia física la hacía parecer una pequeña niña, así como las ves en la foto. Padecía una enfermedad glandular y su aspecto aniñado fue aprovechado para burlar en algunas ocasiones muchas autoridades y de esta forma abusar sistemáticamente de muchas personas que ignoraban de su enfermedad. También, en muchas ocasiones, pasar por menor de edad evitaría castigos proporcionados por la justicia o conseguir algunos otros propósitos. Era una persona que venía con un largo historial de hacer abuso de su condición física. Era una verdadera estafadora. Es más, Bárbara Sharlova, un matrimonio la confundió realmente con una niña de 12 años y en un momento determinado decide adoptarla, viviendo bajo su amparo durante un tiempo. De hecho, Bárbara tiene registros de que realmente estafó a esta familia. Pero volvamos a la vida de Catherine y de Carla, donde ocurrieron hechos bastante espeluznantes, más de lo que se relató hasta acá. O sea, hay más todavía. Prepárate porque realmente
la vida de estos tres personajes se va a poner cada vez más oscura. Te sigo contando. Sin embargo, los problemas de Bárbara iban más allá que una simple apariencia física de una pequeña e inocente niña, pues desde bien joven sus internaciones psiquiátricas por problemas mentales eran relativamente frecuentes, escapándose de ellos en algunas ocasiones incluso. El psiquiatra que la trató, Sanderk Basni, declaró que ni siquiera tenía una explicación clara. Escucha, para los acontecimientos y las reacciones que Bárbara tenía en torno a sus vivencias. La hipótesis de este psiquiatra se inclinaba a pensar que se trataba de un trastorno mental grave de identidad. Pero de esto, tanto Catherine como Carla Maurova todavía no tenían conocimiento, no sabían delante de qué tipo de persona estaban. Y esto continúa. La relación con una de las hermanas llevó que claramente el lazo se abriera cada vez más, el cual las tres mujeres comenzaron a estrechar lazos de amistad. Bárbara fue bien acogida entre las hermanas Maurova. Tal fue así que ni siquiera iba a percatarse de la forma tan sutil en la que iba introduciéndose Bárbara en sus vidas y dominando cada uno de los pasos que daban tanto Clara como Catherine, y poniendo ojos no solamente en una estafa, sino iba a ir más allá. Y les voy a contar por qué iba a ir más allá. Y acá es donde la cosa se empieza a poner negra. Bárbara Yakova pertenecía a una secta, la cual ambas dos hermanas todavía inclusive no tenían conocimiento de la peligrosidad de esta secta. Acá es donde aparece una presencia aún más malévola, la cual toma fuerza dentro de las actitudes tanto de Bárbara Yakova como de Catherine y Carla Maurova. En un parpadeo, Bárbara entra en la vida de las dos hermanas y pronto congeniaron las tres, claramente congeniaron las tres, haciéndose muy amigas. Pronto se percataría de los pensamientos de Clara y Catherine. Maurova realmente se dio cuenta al toque de que Clara tenía fragilidades emocionales muy claras, las cuales todo encajaría como anillo al dedo. Tenían las peculiaridades de un carácter que se inclinaba hacia lo místico
y su influencia iba a ser vital. Y ellas no lo sabían. De tal manera que les comenzaría a hablar sobre una comunidad de gente elevada, de gente espiritual, de gente que buscaba la santa verdad. Una tal llamada el movimiento del Grial. ¿Cómo lo escuchaste? El movimiento del Grial es una secta. Y es una secta considerada entre las más peligrosas del mundo. Y te voy a relatar por qué. Y qué cosas suceden en estas 3 vidas y en la vida de los 2 pequeños. 5 vidas. 5 vidas afectadas. El movimiento del Grial, lo digo bien claro, y su influencia masiva en Gran Bretaña, con cientos de adeptos y otros miles por el resto del mundo. Este movimiento se crea en torno a unos escritos realizados por el alemán Oskar Ernst Bernhardt. Repito su nombre. Oskar Ernst Bernhardt. Entre los años 1923 y 1938. A través de un camino que indica la obra, solamente estaban papeles escritos. La obra indicaba en la luz de la verdad. Como siempre, las sectas tomando posesión sobre gente frágil, emocional. Te voy a hacer una salvedad sobre esta secta antes de continuar el relato sobre estos 3 personajes y lo que sucedieron sobre estas 2 víctimas. En realidad, tanto las 5 vidas terminan siendo de pronto víctimas de este movimiento, pero te voy a hacer una salvedad. La base del movimiento del Grial es una secta, como dijimos recién. Tiene como base buscar como ahínco el Santo Grial. Y la afirmación de lo espiritual y la preparación al mundo de la segunda llegada del Cristo, ¿no? O sea, siempre tiene el mismo desarrollo para lavarle la cabeza a la gente frágil, emocionalmente, cruelmente frágil, ¿no? Les lavan la cabeza diciéndole a los fieles llegarán al cielo con sus actos buenos durante sus estancias en la tierra, ¿no? Y ese lavado de cabeza, ¿no?, que se hacen en estos lugares es una secta que actualmente tiene mucha cantidad de fieles. Es una secta que, por ejemplo, podés buscar el caso de 1994, que asesinaron a una pareja en su fanatismo absoluto, absorbidos por ese fanatismo. Mataron a una pareja y a su bebé, el cual ellos creían que ese bebé era el anticristo. Al otro día 70 tipos se mataron. Se suicidaron por este acto. Estamos ante una secta peligrosísima. Está entre las 5 sectas más peligrosas. Pero volvamos a Bárbara y a la verdadera huérfana, la que ya venía estafando
otras parejas, las que ya venía haciendo abuso, ¿no? Y a esta mujer, Clara, con este misticismo ya y estas emociones cruzadas. Bárbara comenzó su lavado de cerebro poco a poco, ¿no? Se fue introduciendo entre las hermanas, mostrando este movimiento que era realmente impresionante, ¿no? Un movimiento con todo el porvenir. Poco a poco fue ganando la confianza de las dos hermanas, que respetaban su voluntad, y las convenció poco a poco de qué conductas eran correctas y cuáles no lo eran. La comunidad del Grial defendía a sus miembros debían estar libres de todo tabú, y ello implicaba la realización de una serie de actos que evidentemente no estaban bien vistos socialmente. Ahí empezaron a expandir. Ahí es donde empieza a intervenir una presencia fanática. El incesto, el abuso, el homicidio y el canibalismo eran elementos de los que debían liberarse y perder todo miedo de cometerlos, pues los pertenecientes a aquella comunidad debían sentirse libres y sin conductas que pudieran sentir represivas sociales. Las palabras de Bárbara iban calando lentamente en el subconsciente de las hermanas, sobre todo en las de Clara, que poco a poco fue recibiendo una serie de mensajes por parte de Bárbara que haría desencadenar una auténtica pesadilla dentro de su propia vivienda. Hasta esa fecha Clara había sido una buena madre, que había dado todo por sus hijos, pero ese comportamiento no era del agrado de Bárbara. Cuando vio la ocasión, comenzó a criticarlo. Los celos hacia los pequeños se iba intensificando y la campaña contra ellos dio su primer fruto. Además, paralelamente a esto, el llamado el doctor, como era llamado el líder de aquella comunidad a la cual pertenecían, daba instrucciones a sus fieles únicamente por vía de SMS de móvil. Pues nunca se dejaba ver ni mostrar nada que pudiera identificarlos. Esos mensajes iban en apoyo a la esclavitud, el abuso sexual y la promiscuidad. Todo un cóctel en el que Clara y Catherine se veían sumergidas gracias a Bárbara, del que les iba a ser imposible escapar. Ya estaban consumidas psicológicamente. Clara dejó de ducharse y comenzó a vestirse
de ropa vieja y sucia. Además cortó su melena al cero y se afeitó las cejas. El mal carácter se acentuó y sus hijos empezaron a recibir severas castigos a diarios. Más el comportamiento de los pequeños jamás terminaban por ser perfectos para ellas. La presunta mala conducta de sus hijos terminó desesperándola y acudió a Bárbara para que le aconsejara y poder corregirlos eficazmente. Claramente, Clara cada vez estaba más consumida por Bárbara y los pensamientos fanáticos de un movimiento sectario. Ante tales preguntas, Bárbara se sentía dueña de la situación, pues ya se había percatado que el dominio que poseía de la situación y de ambas hermanas era claro. De tal manera, esta le aconsejó que construyera una jaula de hierro donde encerrara a los pequeños, pues era la única manera de tener a los niños controlados para poder llevar a cabo las misiones divinas que les tenían encomendadas. Ante tal sugerencia, Clara y Catherine se pusieron manos a la obra. No tardaron mucho tiempo hasta que tener todo listo. Contactaron con el herrero del pueblo y éste les había hecho una jaula acorde a la medida que solicitaron. La idea de la jaula era una idea brillante de Bárbara, pues había dado en el clavo para solucionar aquellos quebraderos de cabeza que tenía Clara por el presunto mal comportamiento de los niños y que le impedía lograr su objetivo espiritual. Los niños eran responsables y culpables para la mentalidad de Bárbara de que Clara no tuviera un crecimiento espiritual. De tal manera, el problema se cortó de raíz y los niños podrían ser alimentados a través de los barrotes. Lo que los pequeños no sabían es que estarían más de un año encerrados allí. Acá es donde empieza, lamentablemente, el terrible camino de Ondrek y Jacob, los dos pequeños hijos de Clara. Bárbara seguía dando instrucciones a Clara, pues conocía del control absoluto que tenía sobre ella y lo aprovechaba para sus propios beneficios. Además, Catherine siempre apoyaba cualquier movimiento de Bárbara, así que tampoco le suponía un gran impedimento la actitud de la pequeña de los Maurova. Así pues, nuevas órdenes llegarían a los oídos de Clara, y cada vez se hacía más cruel la vivencia de los pequeños. Acá es donde empieza el camino al dolor.
empezó a torturar a los pequeños. Les provocaba heridas en brazos y piernas, a causa de quemaduras que le hacían al apagar sobre ellos cigarrillos encendidos. Golpes, latigazos e intensos ahogamientos no eran suficientes, pues también llegó a provocarles desgarros eléctricos a través de los barrotes de aquellas jaulas donde estaban encerrados completamente desnudos. Los pequeños dormían sin ningún tipo de colchón o manta que pudiera darles calor a la noche. Frío. Sufrían largas horas de frío. Tampoco tenían dónde realizar sus necesidades, por lo que no tenían más remedio que pasar días y noches sobre sus orines y sus heces. Eran bañados con agua fría una vez a la semana y alimentados muy de vez en cuando a través de los barrotes. Además de esto, si osaban llorar, eran golpeados fuertemente. Sin embargo, todo iría a peor, pues estos sucesos eran tan solo el comienzo de una verdadera tortura para los pequeños. Bárbara seguía dando instrucciones y tuvo otra idea que trasladó a Clara y a Catherine, las cuales siguieron al pie de la letra nuevamente. El siguiente objetivo era sobrealimentar a los pequeños para que ganasen peso. Evidentemente, no era casualidad que Bárbara hubiera ideado aquel plan, pues con el paso del tiempo, el aumento del peso de los pequeños haría revelar el macabro secreto que se ocultaba detrás de aquellas iniciativas. Es que cuando los niños habían engordado lo suficiente, las tres mujeres se dieron hacia la jaula de los pequeños y muy amablemente Clara le pidió a Ondrek que sacara uno de sus brazos a través de los barrotes. Ninguno de los pequeños podría imaginar lo que su madre estaba a punto de hacer. El niño, obedeciendo las palabras de su madre, sacó su pierna a través de los barrotes y cuando la tuvo fuera, Catherine y Bárbara la sujetaron firmemente y posteriormente Clara sacó un afilado cuchillo y se dispuso a filetear partes de la pierna del pequeño, quien, aterrorizado claramente, tuvo que contemplar aquella escena. El otro hermano, Jacob, de manera instintiva, se apartó de aquella macabra paranormal de que era testigo y solo pudo acompañar a su hermano con llantos y gritos de puro terror. Cuando Clara hubo finalizado, soltaron la pierna del pequeño, que rápidamente introdujo en la jaula y quedó aterrorizado viendo la siguiente escena. Las tres mujeres se repartieron la carne que le había estirpado y lo saborearon delante de los pequeños mientras disfrutaban y se reían
del rostro del auténtico terror que tenían los dos pequeños. A partir de aquel instante Jacob vivió horrorizado, pues intuía que A partir de aquel instante Jacob vivió horrorizado, pues intuía que antes o después correría la misma suerte que su propio hermano. Lamentablemente no estaba para nada equivocado. Transcurridos unos meses, se dispusieron a realizar una nueva sesión de canibalismo, y esta vez era el turno de Jacob. Arrancaron parte de un brazo, que devoraron en ese mismo instante, y aquello se convirtió en un ritual prácticamente, y cada mes las 3 hermanas realizaban aquellos actos de canibalismo, comiendo la carne de los pequeños en el mismo acto en que lo cortaban. Una verdadera tortura psicológica para los pequeños. Luego de meses, de varios meses duros, terroríficos y tristes, de pura tortura, a Bárbara le llega otra idea mística para controlar todavía más y mejor a los pequeños. Su nuevo método acabaría por destapar todo lo que ocurriría, todo lo que venía ocurriendo allí. Para Bárbara y sus 2 secuaces sería la destrucción de su plan, ya que esta nueva idea magnífica de Bárbara llegaría a las noticias incluso internacionales. A Bárbara se le ocurrió la brillante idea de comprar un par de cámaras de vigilancia para bebés, así que podría manos a la obra e instalar estas cámaras para mantener vigilado a los niños, los cuales los dejarían instalados junto a la jaula de los niños, y ellas observar desde ese otro punto la casa, que hacían y que estos no hacían, así como sus sesiones de tortura. De esta manera ellas también podían disfrutar las sesiones de tortura de una y de la otra mientras se iban a hacerlo. Sin embargo, esta nueva idea les duraría muy poquito. Por una de esas casualidades de la vida ocurrió algo inesperado que haría saltar toda la alarma a una nueva evidencia. Un vecino recientemente se había mudado a la zona, un matrimonio joven, que hacía poco tiempo que había tenido un bebé. Decidieron mudarse a un nuevo hogar. Casualmente, una nueva vivienda. Estaba junto al lado de la casa de Clara, pero evidentemente estas, tan sumergidas en su enferma locura, ignoraban. Aquel matrimonio recientemente mudado se dispuso a colocar unas cámaras de video de vigilancia en la estancia donde dormía el pequeño bebé de la casa, pero para así poder vigilarlo, como hacen muchos padres en lo común. Pero lo sorprendente y la sorpresa fue mayúscula cuando, al conectar los aparatos, no veían la habitación de su propio hijo, sino un extraño ritual de tortura de 3
mujeres con 2 pequeños encerrados en una jaula. El sentido común les llevó a creer que simplemente se trataba de un error y tardaron varios días en percatarse de que algo extraño estaba ocurriendo. Ante el horror, decidieron claramente grabarlo y aquellas imágenes en video presentarlas a las autoridades. Los agentes se apresuraron a investigar aquellos hechos, pues sabían de que estar ocurriendo aquello, los pequeños estaban en una verdadera situación de peligro. En tiempo casi récord, los agentes irrumpieron en aquella vivienda el día 10 de mayo del 2008. Las 3 mujeres que se encontraban en aquel momento en la casa trataron de impedir que la policía cruzaran el umbral de la puerta donde se encontraban los pequeños enjaulados. Ante la resistencia, las hermanas Morova fueron inmediatamente arrestadas. Mientras tanto, la policía rompió las cerraduras que mantenían prisionero a los hijos de Clara y lograron entrar a la habitación. Un intenso olor a orina, a heces y a sangre seca golpeó los rostros de aquellos agentes. Las paredes cubiertas de sangre y un suelo pegajoso por la ingente cantidad de suciedad acumulada debajo de una terrorífica estampa que además era acompañada por los rostros de esos 2 pequeños completamente en shock. Los cuerpos de Ondrej y Jakub presentaban severas heridas expuestas y otras con necrosis. Junto al lado de la jaula se encontraba una niña sujetando un peluche entre sus manos. Al ver a los policías, corrió desesperadamente a los brazos de uno de ellos con el rostro compungido. Se identificó como Annika, hija adoptiva de Clara, y desorientada por no saber muy bien qué estaba allí. Realmente era Bárbara, engañando a los agentes. Logró escapar de aquellas escenas e incluso huyó del país. Inmediatamente los niños fueron trasladados al hospital para recibir los cuidados necesarios y poder recuperarse. Tristemente, uno de ellos no logró superar aquellas heridas que había estado sufriendo durante meses. Tanto Clara como Catherine fueron arrestadas y llevadas a juicio. Pese a la insistencia de la única responsable de todo aquello era Bárbara. Mientras tanto, esta seguía un paradero desconocido y la policía trataba de localizarla donde se encontraba para poder detenerla y que prestara su declaración por los hechos, claramente para que se haga responsable. Tardaron casi 1 año en averiguar dónde se encontraba Bárbara, y que al parecer había sido ayudada por otro miembro de la secta a la que pertenecía para poder huir. Viajó hasta Noruega, adoptó un aspecto masculino, engordó varios kilos, se cortó el pelo muy corto y dijo llamarse Adam y tener 14 años. Pasó desapercibida durante unos meses, pues hasta que
un nuevo matrimonio decidió adoptarla, creyéndose su historia. No fue hasta su llegada al colegio que, tras algunos comportamientos extraños, la dejarían en descubierto. Y es que, además de no querer participar en deportes como lo haría cualquier chico que va al colegio, en grupos, dijo haber huido de su país por no querer ser testigo en un juicio. Estos hechos hicieron saltar algunas alarmas. Bárbara fue consciente de ello y tras saber que algunos profesores se habían interesado en su pasado y contactaron con las autoridades de la República Checa para averiguar algunos aspectos más sobre ella, decidió huir una vez más. Sin embargo, una orden internacional de busca y captura hizo que estuviera en el punto de mira. Tal es así que fue detenida finalmente en el norte de Noruega y trasladada a la República Checa para ser juzgada por sus actos. Claramente, la búsqueda de despertar ternura y compasión parece ser que seguía siendo parte de su plan cuando era casada, pues llegó abrazando a un tierno osito de peluche. En marzo del 2009, el Tribunal Superior de Olomouc condenó a Klára Maurova a 12 años de prisión y 10 años para su hermana Katerin Maurova. Bárbaro fue condenado como autora intelectual y su condena se basó en 5 años de prisión. Dicha sentencia fue apelada en el 2011 y fue puesta en libertad. Actualmente se desconoce cuál es su paradero. Esta mujer está en libertad y está en cualquier parte. Estos hechos sirvieron de inspiración para crear la película La huérfana, la actual película que se estrenó hace ya muchos años, pero realmente es toda una crónica de vida, ¿no? La de estas personas. Yo, sinceramente, uno cuando lee estas historias de vida trata de no ser tan juzgador, sino tratar de entender qué pasa, qué sucede con estas personas. Yo te lo dejo en tus manos, querido suscriptor.